En el corazón de uno de los movimientos espirituales más influyentes y polémicos de la era moderna, encontramos a Osho, el enigmático líder que pasó de ser un filósofo admirado a una figura envuelta en escándalos, violencia y bioterrorismo. Esta es la historia de cómo una comunidad que prometía iluminación terminó contaminando a cientos en el primer ataque bioterrorista en suelo estadounidense. Nacido como Chandra Mohan Jain en 1931, Osho experimentó desde niño las sombras de la pérdida y la introspección. La muerte de su abuelo, un primo hermano y un amor juvenil dejaron cicatrices profundas, llevándolo al silencio y a sumergirse en la filosofía. Su habilidad para argumentar lo convirtió en un estudiante brillante, pero también en un provocador constante, chocando constantemente con profesores y dogmas religiosos. Osho fue expulsado de varias escuelas, donde a pesar de sus buenas notas, no querían a un alumno que incitase a los demás a ideas diferentes a las impuestas. Terminó sus estudios asistiendo únicamente a los exámenes y decidió estudiar filosofía. Con menos de 30 años se volvió catedrático de universidad. Aquí es donde empezó su movimiento, pues usaba las pláticas y las ponencias para hablar de algo más que lo académico, desafiando las tradiciones espirituales. Osho proclamaba que la iluminación no requería de austeridad, sino que podía alcanzarse en medio de la riqueza y el placer, atrayendo seguidores ricos y poderosos, los cuales buscaban la espiritualidad sin desapegarse de sus bienes. Su mensaje empezó a llegar a más y más gente, hasta que sus enseñanzas sobre la sexualidad como vía hacia una supraconciencia y sus meditaciones dinámicas consolidaron su reputación como el gurú del sexo, y el mundo entero empezó a hablar de él, teniendo ya miles de adeptos. ¿Te parece interesante la historia? No olvides apoyarnos suscribiéndote y comentando. Nos ayudarías mucho a seguir creando contenido de calidad. Con las donaciones de sus seguidores, Osho estableció un ashram en India, que pronto se convirtió en un centro internacional de atracción y controversia. Empezaron a haber denuncias de violencia en sus terapias y su rechazo a los valores tradicionales alarmaron a las autoridades del país. En 1981, ante el creciente acoso en India, Osho logró trasladar su comunidad gracias a Sheila, su fiel mano derecha, la cual tenía un marido multimillonario y pudieron comprar un gigantesco rancho de 270 kilómetros cuadrados en Oregon, Estados Unidos. Pero lejos de encontrar paz, encontraron más conflictos. En el rancho, Sheila, la fiel pero despiadada asistente de Osho, asumió el control durante un periodo de silencio autoimpuesto del gurú, y lo que prometía ser un refugio espiritual se transformó en una secta armada llena de excesos, orgías y conspiraciones. Los habitantes de Oregon y de Estados Unidos empezaron a alarmarse por las prácticas del llamado rancho Rajneesh y empezaron riñas legales por el uso del terreno. Sheila, cansada de esto, ideó un plan maquiavélico en 1985, imponer un candidato de su confianza en las elecciones comunales para poder expandir su territorio. Intentaron lograr esto trayendo indigentes de otros estados a votar en las elecciones, pero cuando este plan falló, usó su última y más despiadada carta: envenenar con salmonela a cientos de personas en restaurantes locales, buscando influir en los resultados de las elecciones comunales. Este fue el primer ataque bioterrorista de la historia de Estados Unidos. Cuando el plan se derrumbó, Sheila huyó a Europa, dejando a Osho en medio de un torbellino legal. Él aseguró que no sabía nada de lo cometido por Sheila. Fue arrestado justo antes de salir del país en una aeronave privada con joyas y miles de dólares en efectivo. En su juicio, enfrentó cargos por fraude migratorio y otros delitos. Aunque negó estar al tanto de las acciones de Sheila, muchos creen que ella fue solo un peón en su juego de poder. Y después de una multa y varios procesos legales, fue expulsado de Estados Unidos y su reputación se vino abajo. Intentó llegar a otros países, pero fue rechazado. Osho terminó regresando a la India, donde murió en 1990 bajo sospechas de envenenamiento, según sus propias palabras, argumentando que cuando estuvo en el proceso del juicio en Estados Unidos, le inyectaron una sustancia que empeoró su diabetes. Mientras tanto, Sheila fue capturada. Se le condenó a 60 años, pero terminó siendo liberada en 29 meses y actualmente vive en Suiza. La comuna en Oregon fue desmantelada. Testimonios de personas que estuvieron en la comuna de Osho a temprana edad dicen que las escuelas de la comuna tenían muy bajo nivel académico y que además los hacían estar en situaciones donde el sexo y los estupefacientes eran una constante.
básicamente esclavizando a los hombres de la comuna para trabajar por el bien del dogma. La historia de Osho no es solo un relato de espiritualidad, sino un recordatorio de cómo el poder, la manipulación y la ambición pueden transformar una búsqueda de iluminación en un oscuro capítulo de la historia moderna. Y dime, ¿hasta dónde llegarías por tus creencias? Esto fue Real Crime Crazy Stories. Hasta la próxima.